Bienvenidos al podcast de EIConta. Mi nombre es Vianey Laureano, soy fundadora de EIConta y con este proyecto buscamos inspirarte y ayudarte a hacer crecer tu negocio. ¡Comenzamos! El día de hoy tenemos a dos invitados especiales, Mario Alberto Radilla Hernández y Mario Adrián Radilla Flores, padre e hijo, ambos empresarios de Grupo Cable Costa. Mario Alberto Radilla Hernández es licenciado optometrista de profesión y empresario, originario de San Jerónimo de Juárez, Guerrero. Es creador del primer canal de televisión local de Atoyac de Álvarez desde 1997. Cuenta con 35 años de experiencia en los negocios en áreas como ópticas en diferentes estados de la República, materiales para la construcción, telecomunicaciones y medios de comunicación. Mario Adrián Radilla Flores es licenciado en Ciencias de la Comunicación por parte del Tecnológico de Monterrey, productor audiovisual, líder de opinión y empresario en telecomunicaciones. Es accionista y director de operaciones del Grupo Cable Costa. Es precursor de la primera red de fibra óptica en el estado de Guerrero y actualmente suma sus actividades de trabajo altruista con productores campesinos de la Sierra de Atoyac de Álvarez. Bienvenidos. Gracias. Pues bueno, quiero agradecerles mucho el hecho de estar aquí. Como ya lo he mencionado, este es un espacio para emprendedores y especialmente emprendedores del estado de Guerrero, con la intención de inspirarlos, de que vean que hay empresarios que surgen de aquí, de su estado, y que ellos también pueden llegar a hacerlo. Entonces, pues vamos a comenzar con la historia de Cable Costa y me gustaría que nos cuente, señor Mario Alberto, nos cuente un poco más de cómo es que nace Cable Costa. Primero agradecerte, Vanessa, la invitación. Fíjate que nace desde querer regresar al terruño. Por razones de trabajo tuvimos que movernos del estado y nos fuimos a vivir a Aguascalientes. Y ahí conocí a una persona en los Altos de Jalisco que tenía un negocio de telecomunicaciones. Y me dio muchísima curiosidad emprender en algo que aquí no existía. Nada más en Guerrero estaba Chilpancingo y Acapulco con servicio de televisión de paga. Y de ahí me nace el interés para regresar a la región, ¿no? Y empezamos con la solicitud en la ciudad de Atoyac de Álvarez, que era más grande que San Jerónimo, donde somos originarios. Y es por eso que de ahí me nace la curiosidad, como una parte de emprender, como una parte de regresar y como una parte de la innovación para allá, para la zona. Ok, cuéntame un poco por qué decide, o más bien de dónde viene este interés de ser emprendedor. ¿Cómo fue su infancia? ¿Tuvo algo que ver, algo que vivió en su infancia también para decir, quiero emprender, más que meterme al área de la comunicación, quizás poner un emprendimiento, porque tengo entendido que también es optometrista y tiene ópticas? Bueno, ya las ópticas yo ya no las tengo, Okay. Pero ahí sí estuve como 10 años más o menos en mi actividad profesional, sí, desarrollándola. Fíjate que cuando me voy atrás y tú dices, ¿cómo fue mi crianza? Mi papá era abogado, pero también fue un hombre emprendedor. Y recuerdo que él con otro amigo, socio de San Jerónimo, pusieron la primera repetidora de televisión del Canal 2, en el cerro ahí, en la Loma Pelona en San Jerónimo. Entonces creo, probablemente sin duda, que desde ahí, desde niño, yo pude ver esa parte de la televisión. Por algo, ¿por qué no busqué otro negocio, no? Pues yo creo que desde ahí, de la parte de la niñez, además reconocer que tuve un padre que fue súper motivador, siempre impulsaba. O sea, tú ibas por tus sueños y bueno, él te decía, échale para adelante. Y bueno, yo creo que desde ahí viene la parte del emprendedor, ¿no? Creer, porque ella le creyó en mí, que me impulsaba, que era mi padre. Muy bien, muy bien. Mario, ¿qué quieres añadir a esta parte de la historia de Cable Costa? A mí algo que me orgullece, primero agradecerte por el espacio, Beni. Es la primera vez que estamos mi papá y yo en una entrevista juntos hablando de negocios. Generalmente lo hacemos de manera separada, porque mucho de mi tema pues es el emprendimiento y la difusión para hacer que hablemos de negocios y que sea un tema de conversación cotidiano, que nos hace falta mucho estos espacios y te felicito que lo hagas. Gracias. Y bueno, agradecerte el espacio y tienes la primicia de a una familia que nos hemos convertido en buenos compañeros de trabajo también. Yo aparte que admiro muchísimo a mi papá, eso es lo que quiero agregar. Cable Costa se creó
gracias y por la persistencia y la perseverancia de mi papá. O sea, él se dedicaba a otro giro, estaba dedicado al giro de la salud, ¿no? El optometrista con las ópticas, y como te dice, después de haber visto esta oportunidad de negocio en otro estado, buscó el caminito y estuvo ahí 7 años para conseguir una concesión para poder explotar redes de telecomunicaciones. Entonces, pues creo que algo que yo siempre he admirado a mi papá y lo he reconocido es su perseverancia y su disciplina, porque de verdad las historias que me platican, pues nosotros éramos muy pequeños, al menos yo pues era un bebito, pero su familia, sus amigos, todos se burlaban y decían que estaban locos y que eso no se iba a hacer. ¿Cuántos años tenías tú en ese momento cuando él empezaba? 5, 4. Muy pequeño. Está chico, sí. Sí. Ok. A ver, explíquenos un poco, señor Mario Alberto. ¿Me puedo dirigir así? Sí, me gustaría que hablaras de tú mejor, si te sientes más cómoda. Bueno, quiero que nos cuente un poco cómo es eso de obtener una concesionaria, cómo es el proceso y por qué fue tan difícil obtenerlo. Fíjate, cuando yo conozco a la persona, le digo, oye, pues quiero también yo poner un negocio similar en Guerrero. Lo primero que me dijo, ni te animes, ¿eh? La verdad es muy, muy complicado que te dé un título de concesión. Yo ya tengo varios y tengo muchos años picando piedra para que me den más concesiones. Pues la verdad, con lo que dice Mario, creí, no tenía dinero, de hecho, ni para la misma solicitud. Tuve que vender un coche que tenía por capricho de colección para iniciar con el trámite de la solicitud. Y empecé. Yo creyendo, porque tenía un buen coach que era mi padre, pues dije, va a ser muy fácil, ¿no? Así como me lo cuento, tú, hijo, tú puedes, y ya sabes, ¿no? Pues dije, voy y saco una cita con el secretario de Comunicaciones. Okay. Yo lo veía tan fácil, pues, ¿cuál, no? Empecé tocando la puerta de arriba y hasta llegar a oficialía de partes. Y poco a poquito, el trabajo, sin conocer a nadie, y me dieron el título de concesión, y yo, pues, me sentí, recuerdo que me lo entregaron, fue una iglesia y me puse a llorar, dando gracias a Dios. Soy un hombre de fe y estuve llorando como una media hora. Pero, pues es que me tocó vivirla todas, todas, las que no te puedas imaginar, por supuesto. No tenía el dinero para construir una red. Y yo decía, pues que lo que me sobraba era dinero. Yo tomaba el camión de la costa a México, llegaba a Tasqueña, ahí me lavaba la cara, me echaba perfume, me peinaba, portafolio, ponía corbata, iba a la oficina del funcionario de comunicaciones, y me decían, ¿cómo llegaste? No, tomé el primer vuelo de Acapulco. ¿Cuál primer vuelo? Llegué en Estrella de Oro, todo molido, ¿no? Y bueno, y eso pues realmente para mí fue como, inclusive, creo que creía en mi sueño, y el hecho que muchos no creían, esa era una motivación para, primero, no demostrar a los demás, sino para decirme, pues, ¿de qué estás hecho? Tú puedes, o sea, no importa, ¿no? Si hasta tu propia pareja de repente se cansaba y era entendible, pues 7 años, dices, pues ¿cómo no? Y pues total, me motivé yo mismo, creí en mis sueños, que creo lo más importante es cuando crees en tus sueños, pues ve por ellos. Va a haber muchísima gente que te lo va a decir, estás loco, no lo vas a conseguir. Y yo creo que mientras más lejos tires la piedra, vas a llegar a ella. No va a ser fácil, la vida nada es fácil, pero cuando tú crees en lo que vas haciendo, lo puedes conseguir. Digo, te lo hablo desde mi experiencia, y aquí estoy porque pues, creí en mis sueños sin dinero, sin amigos, y además fui el concesionario más joven en aquel entonces. Okay. Tendría 30 años más o menos. O 20 y tantos. 20 y tantos. De la edad de Mario. Era el concesionario más joven en aquel entonces, ¿no? Y después ya que te dan el título de concesión, dices, órale, pues construirlo, te dan 6 meses para construirlo. Okay. Entonces, otro reto. Tenía que demostrar que tenía las capacidades. Sí, claro, porque tú decías en la documentación que tenías la base económica para hacerlo, ¿no? Y bueno, pero pues ahora viene la otra etapa. Ok, ahorita nos va a contar cómo le hizo claro. por la parte económica, que es lo que nos interesa en contar. Mario, ¿y tú cómo vivías del otro lado como hijo de un emprendedor? Fue difícil porque él estaba luchando por su sueño. ¿Hizo falta a lo mejor algo de tu padre en ese momento o fue más como una inspiración para ti desde niño?
Pues era muy pequeño, la verdad es que lo concibo ahora y las lecciones de vida las retomo ahora cuando veo fotografías y platicamos de eso. Digo, te puedo decir que pues en ese entonces me acuerdo de la óptica, de que jugábamos ahí. La verdad es que pues mi infancia fue muy bonita, a pesar de las carencias que teníamos, porque en la casa pues no siempre había proteína animal para comer. Nuestro comedor no era un comedor de lujo, teníamos una vida bastante escasa porque pues eran mis papás, un matrimonio joven con 2 hijos, muy pequeñitos, mi hermana estaba de brazos, ¿no? Y entonces, pero en mi casa nunca se percibió la carencia o la falta de algo porque vienen de familias que vivían bonito, entonces mi mamá se encargó mucho de hacer que viviéramos bonito, ¿sabes? O sea, la pobreza no tiene que ver con la limpieza. Entonces, mi casa siempre estaba limpia, Yo entendí que en mi casa había dinero cuando empecé a ver frutas en el frutero. Y te estoy diciendo que tendríamos ya 11 años o 10 años. Cuando yo vi el frutero lleno de frutas fue cuando dije, ya nos va bien. Pero además que contar algo. En casa tomábamos, había siempre copas de cristal cortado. Ajá. Comíamos con vajilla de Bavaria. Porque fueron sus regalos de bodas. Digo, nada que ver con el caldito de frijoles en el arrocito. plato, ¿no? De la vajilla de Bavaria. Todo eso se disfrutaba. Sí, claro. Pero sabes que la pobreza no está, yo creo que la pobreza no está en el bolsillo, ni está en la cuenta. Creo que la pobreza es mental. Y cuando tú no te sientes pobre, no eres pobre porque no lo sientes. Porque puedes ser rico y sentirte pobre y no disfrutas la riqueza. Mi infancia era, pues nosotros nos llevaban al río, nos íbamos a la playa, desayunábamos bolillo en la playa, veíamos el amanecer en la playa, porque esa era nuestra aventura, ir a la playa a ver el amanecer y nos regresábamos antes de mediodía. Entonces, para mí mi infancia fue muy bonito y la verdad, quien ha crecido en un pueblo sabe que vivir en un pueblo con tantas libertades pues es bellísimo, ¿no? O sea, mi patio de juego era pues todo atollá, o sea, nos íbamos a la huerta del primo, al río con no sé quién, o sea, vivimos muy libres. Sí, lo que sí recuerdo que tengo muy marcado de mi infancia es que eso lo veía yo en casa, mi mamá trabajaba, mi papá trabajaba y crecí, pues yo desde muy temprana edad con mi prima Paulina nos poníamos a vender joyería de Shakira que hacíamos nosotros. Emprendedores desde chiquitos. Sí, o sea, como que siempre, no se nos inculcó el trabaja o algo así, pero sí, pues teníamos mucha libertad, entonces como que había más inquietud por ser creativos y ver, ¿no? Me imagino que al ver a papá y a mamá trabajando es como, ok, quizás es un poco divertirnos simulando que hacemos lo que ellos hacen. Y aparte, pues nos tenían en la óptica, o sea, no había quien nos cuidara en casa, ¿no? Estábamos ahí, o sea, trabajábamos con ellos. Antes de pasar con tu papá, ¿en qué momento decides, voy a estudiar comunicación? Y me llama la atención que, bueno, puede ser que te hayas inspirado sí en lo que hace tu papá, pero a veces también hay hijos que reniegan y dicen, yo no quiero dedicarme a esto, yo voy a formar mi propio camino. ¿Qué pasó en tu cabeza en ese momento? Pues siempre nos tuvieron en el lugar de trabajo, entonces cuando se monta ya la empresa de telecomunicaciones, mi papá hace un canal de televisión y pues nosotros jugábamos, me acuerdo que mi papá nos llevaba al noticiero a las 8 de la noche y estábamos abajo sentados en la cámara en vivo, o sea, estábamos ahí o jugábamos y nos íbamos cuando había invitados, porque pues iban todos los artistas de la feria, los del momento que iban a entrevistas, pues ahí estábamos nosotros y convivíamos con ellos, entonces pues yo crecí entre cámaras y a la edad de, no sé, tendríamos 8 o 10 años, hicimos un programa para niños que se llamaba Chiqui Mix. Y pues yo ahí yo era talento del programa. Ahí empezaste. Yo, mis amigos y mis primos estábamos teníamos el programa de tele. Crezco y evidentemente sí en esta rebeldía y la adolescencia sí decía como a mí no me interesa, no quiero trabajar en cable, pero pues yo desde chiquito aprendí a subirme una escalera, a sacar punta al cable, cosa que mi papá nunca nos obligaron a trabajar hasta eso, que es algo que yo les he reclamado, como nos hubieran obligado más desde más chicos. Pero pues la inquietud estaba en mí y a la hora de decidir qué estudiar, en mi rebeldía dije, no, yo voy a estudiar marketing. Y me metí un semestre en marketing y después dije, no, creo que esto no es lo mío.
y me fui a comunicación. A comunicación, muy bien. Cuéntenos ahora sí, señor Mario, un poco más de cómo todas estas dificultades que tuvo en la parte económica ya una vez adquiriendo la concesión. Fíjate que en aquel entonces hubo un boom en México que vean invertir extranjeros porque se había abierto después de muchos años el otorgamiento de concesiones de televisión de paga. Y una empresa estadounidense se había asociado con el grupo ASIR, del señor Ibarra, y se crearon una empresa en la que yo era socio de esa empresa y que ellos iban a invertir acá en Atoyac. Vino el error del 90 y qué, 90 y con Cedillo, cuando hay la transición con Carlos Salinas de Gortari y el dólar se va a las nubes y deciden los inversionistas no invertir en México. Entonces, otra vez empezar de cero, pero ahí salí beneficiado porque el Grupo ASIR y estos señores mandaron un poco de material y hicieron el diseño de la red. Yo no sabía absolutamente nada de lo que era, pues no soy ingeniero, no conocía el negocio. Me dieron el plano del diseño de la red y me dieron un poco de material que fue con lo que a mí me dio como la fortaleza de decir, pues ya tengo algo. Y busqué dos familiares que le pusieron muy poco dinero y empezamos, ¿no? Al año, pues no cumplimos, sacamos crédito con proveedores, no cumplimos. Hicimos un acuerdo con el proveedor, pues al año no le pagué, me fueron a embargar, tuve que dar un carro, ya sabes, todo en un inicio, todo. Y no era fácil, porque todavía en aquel entonces nos tocó la época de las antenas parabólicas. Ya estaban saliendo las antenas parabólicas, tal vez Portugal no recuerdes, pero los que sean de mi generación, las antenas parabólicas estuvieron muy de moda porque tenían los canales abiertos de televisión de Estados Unidos, MTV, Discovery, ESPN, y eso también ayudó porque poco a poco fueron cortando las señales para las antenas parabólicas de satelital y la gente nice o fifí del pueblo pues ya tenía contacto con esos canales. Y pues no los puedo ver, después nos echaron la culpa que nosotros ya hemos llegado al pueblo para bloquear las señales, yo creo que no tenido esa capacidad y se empezaron a contratar, pero nos costó muchísimo trabajo en un principio que la gente contratara. ¿Cuál fue el detonante para nosotros cuando pusimos el canal local? No había nada de televisión, de hecho, no de televisión local más que la que producimos. La televisión aérea llega vía nacional, pero en televisión local pues no existe para allá. Y la primera práctica que hicimos de uno de los técnicos que llegaron de Querétaro a hacer la construcción, se llevó de una cámara, la puso en el puente del río de Comunica Atoyac con el Ticuí, y dejó la cámara durante horas grabando el caudal del río, que no había ni mucho, pero se veía muy, y el ruido se escuchaba del agua. Sí. Bueno, eso, y se fue a grabar la iglesia de Atoyac, grabó el parque, y lo pusimos en el canal local y se repetía con los cassettes VHS. El solo hecho la gente de ver en televisión en Atoyac su río, y ver la iglesia, y ver el zócalo, y ver la gente que caminaba, inmediatamente sintieron un sentido de identidad. Y quisieron contratar. Llegaba gente de Estados Unidos a visitar a sus familiares ahí a Atoyac y veía la imagen y era emoción de ver en televisión la iglesia, el río y el zócalo. Eso fue un gran detonante para nosotros y crecimos en ese momento como la televisora de paga. Perfecto. Y Mario, ¿tú qué recuerdas de ese momento? De alguna manera, cuando ya empezaste a ver eso, ¿era como inspiración para ti? ¿Dijiste propuestas para innovar en ese momento? ¿Cuántos años tenías? Pues estábamos hablando de todavía tenías primaria. 11. Como todavía 9, no te ibas a la universidad. No, primaria. Ok, todo fue prácticamente a los 7 años, después de 7 años de picar piedra y que le dieran la concesión y a partir de ahí empezamos a construir y empezamos a operar. Y Mario tiene una etapa porque después nuestra concesión, hemos estado en Zacatecas, hemos estado en otras ciudades del país, pero antes te daban la concesión por ciudad. Renovamos una concesión de Veracruz y ahora lo que tenemos se llama concesión única en telecomunicaciones, que nos permite como empresa poner el triple play en cualquier parte de la República Mexicana. O sea, donde querramos, nuestro título es un título a nivel nacional. Y entonces decidimos, ya Mario estaba ya conmigo, en dar servicio de Fiber to the Home o FTTH o fibra hasta la casa. Y de hecho digo, yo me siento contento y lo comparto con el orgullo, sobre todo para ustedes emprendedores,
que Cable Costa, el grupo de Cable Costa, fue la primera empresa en el estado que dio servicio de internet y televisión de paga con fibra hasta el hogar. Después llegaría Total Play aquí a Acapulco. Pero la primera empresa de Guerrero fue un empresario paisano tuyo guerrerense que pusieron y dieron servicio de internet y televisión con fibra hasta la casa. Atoyac la primera. Y te comento un poco, ha sido un esfuerzo enorme con lo que yo he contado con Mario, pero aquí tenemos una red troncal de 96 hilos de fibra óptica en la carretera. Son más de 120 kilómetros que tenemos de fibra troncal propia. Y aparte de todo lo que tenemos de fibra de distribución, yo creo que tendremos más de 800 kilómetros de fibra instalada en el estado. O sea, sí ha sido mucho esfuerzo, mucho sacrificio, pero ahí estamos. ¿Qué ha sido lo más difícil dentro de todo este proceso? Obviamente llegar a casi 35 años de experiencia, pues se dice fácil, pero me imagino que ha habido como tropiezos, ha habido ciertos obstáculos, pero alguna anécdota que recuerde, o sea, ¿si han estado al borde de decir, creo que vamos a cerrar? No, nunca, afortunadamente nunca hemos llegado, ha sido un negocio muy noble, cada vez más complicado, el margen de utilidad se ha reducido, antes había un margen de utilidad más alto, hoy este es un margen reducido de utilidad, pero nunca hemos pensado en cerrar, siempre estamos pensando en innovar. En innovar. Siempre, todo el tiempo, estamos viendo qué hacemos con Mario, ahora con el impulso y con la juventud de Mario, pues qué hacemos, ¿no? ¿Para dónde vamos? ¿A dónde dirigimos? Y entonces, pues como es pues, lo de la cartera, lo que te sobra del flujo, este recurso, ¿para dónde va? Y como es un negocio de tecnología, pues requiere mucha inversión. Todo es importado, ¿no? Todo es importado. Y pues ahorita primero queríamos extendernos, ahora después en esta segunda etapa es renovar las redes. Entonces estamos renovando redes y creciendo con fibra hasta la casa, ¿no? Y entonces creo que el gran reto que tenemos es pues, no parar y seguir creciendo. Muy bien. Mario, cuéntame esa parte que hablaba, bueno, dentro de tu semblanza yo leí que eras precursor de la red de fibra óptica. Para la gente, cuéntanos un poco en qué consiste la fibra óptica, en qué beneficia que haya fibra óptica y de alguna manera, ¿cómo fue esta experiencia? A lo mejor hubo negociaciones. ¿Cómo fue? Compártenos. El proyecto lo inició mi papá. Yo me dedicaba a marketing digital, tenía una agencia en Ciudad de México y durante un año estábamos en pláticas. Yo ya había trabajado con él mientras estudiaba, hacía mis prácticas ahí. Y la verdad es que la relación familiar no fluía muy bien junto con el trabajo. Yo estaba muy chico, quería hacer mi voluntad y creo que eso pues todos padecemos por eso, ¿no? Nos falta mucho la experiencia. Porque trabajar con la familia sí es muy complicado. Hay que tener de ambas partes, ¿no? Saber cuándo son los negocios, cuándo es un tema familiar, hasta el espacio físico. O sea, yo en la segunda etapa, por así decirlo, cuando ya me incorporo al grupo de manera formal, con un contrato de por medio, donde platicamos los acuerdos, decidimos mi papá y yo decir, a ver, vamos a respetar nuestra relación, padre-hijo, esa nunca la vamos a perder, y los negocios son los negocios, y no se habla de negocio en la casa, nos vamos a una cafetería a hablar. Establecieron sus reglas. Establecimos reglas de convivencia porque sí fue al principio, y sigue siendo, o sea, ambos tenemos la apertura y la madurez de decirnos, oye, ¿por dónde vamos? ¿Qué hacemos? Y de hecho, pues hemos pasado por crisis como todos los negocios, ¿no? Pero te decía, el proyecto de fibra óptica, mi papá ya lo tenía súper visto, súper planeado. De hecho, ya había hecho inversión en fibra. Teníamos una bodega llena de fibra óptica. Sí. Porque mi papá, al igual que su papá, es demasiado visionario. Él cuando vio hacia dónde iba la industria, dijo, pues hay que empezar a ahorrar y voy a ir comprando de a carrete en carrete y haciendo acuerdos y convenios con proveedores. Porque nosotros, como decía mi papá, la verdad es que hemos sido muy afortunados de tener créditos con nuestros proveedores. Entonces, pues sí, siempre como el tema de las negociaciones, acuerdos, convenios, tiempos de pago, que es algo que pues desarrollamos con la práctica. ¿Te involucraste una vez tú entrando también al negocio familiar, en tus 20s, me imagino, sí, o al principio todo lo hacía tu papá? O sea, recién tú ingresaste al negocio. No, mi papá lo hacía todo. Yo al principio estaba pues como de aprendiz, o sea, había cosas
Mi papá me invita a que trabajemos juntos porque para él era una nueva tecnología, era un nuevo lenguaje, se hablaba de internet. Y según mi papá no sabía eso, que para nada, al contrario, eso, o sea, lo sabe demasiado y lo sabe muy bien. Lo puso a prueba. No, es que la verdad es que son términos que de repente que se utilizan los especialistas, los expertos en velocidades y te dan que el ping y cosas así. Pues dije, no, alguien que hable el idioma, ven Mario, apóyame. Y fue muy interesante que te interrumpa porque hemos sido muy confiados. Okay. Conocimos yo la primera vez que conocí el FTTH era una empresa japonesa que era carísimo, fue un curso, no, imposible, y después los chinos desarrollan la tecnología, ahí ves a Huawei como está ahorita, ¿no? Uh-huh. ZTE, y entonces a los chinos, cuando le roban la tecnología a los japoneses, abaratan un poco. Entonces en una convención conocemos a unos asiáticos, sin oficina ni nada, yo traía un dinero ahí guardado, y hicimos trato, tómate depósito. Y le dimos el dinero sin conocerlos. O sea, los conocimos ahí, nos fuimos a una cafetería de la Sirenita. ¿Qué onda? ¿Qué hacemos? Sí, tal, yo tengo una lana, te la deposito. ¿Cuándo me haces el diseño de la red? Voy tanta fecha y te hago la implementación y te echamos a andar el proyecto. Y así fue. Entonces vinieron los asiáticos. Sí fue. Tuvimos que buscar un traductor. Okay. Entonces empezamos a hablar, pero fue sin conocerlos, así, confiados. En una convención, pues yo creo que también pues la energía no miente, nos caímos bien porque sigue siendo él nuestro proveedor después de tantos años. Okay. Y mi papá pues confió y dijo, pues aquí es, y fuimos a su bodega, me acuerdo a verlos, porque era lo único que tenían ellos, una bodega que ellos subarrendaban, bueno, un desmadre, pero así fue como iniciamos el tema del internet, trajimos al equipo, eso sí les aprendimos a los asiáticos que son incansables, o sea, ni agua tomaban. Yo me preocupaba de que, oigan, tráiganles agua. No. Comían con la computadora. Ajá, estaban ahí en la computadora. En el piso, donde fuera. Sin parar, ¿eh? Sin parar. Se vinieron manejando desde Monterrey hasta acá, sin parar. O sea, tipazos. Y ellos fueron los que nos dieron la implementación en la red. Que mi papá terminó también, ahora es el que diseña las redes, es mi papá. O sea, él dice que no sabe los términos, pero las bases las domina él perfecto. Bien. Y pues eso, yo me encargué más bien, me enfoqué al tema del desarrollo de producto, marca, todo el tema comercial, ese es lo que yo me llevo. Y durante mucho tiempo yo me encargué del área comercial de la empresa. Mi papá se encarga del desarrollo, el tema con los ingenieros y los técnicos, él es el que lleva. Y parte también del trabajo que tú lo comentabas, hacemos, por ley tenemos que hacer un canal de contenido local y Mario es el que se ha dedicado prácticamente a la imagen. Todo lo que hemos hecho, la verdad, antes de la pandemia hacíamos mucho contenido de entretenimiento, hicimos realities que nos fueron bastante bien como Veo Televisión y Mario desarrolló todo eso, ¿no? Entonces ahí traemos un portafolio de crear nuevos programas nuevamente para hacer contenido porque nada más tú estás haciendo el programa entre emprendedores, traes tus proyectos que estás por ya empezar a trabajarlos, pero ahorita lo que hacemos más en el canal es noticias. Okay. Fue un parteaguas para nosotros la pandemia como para todos los emprendedores. O sea, nos cimbró el tema de replantearnos el enfoque, los recursos humanos y el recurso económico también, hacia qué enfocarlo. La verdad es que la crisis para nosotros fue pues como si nos jalaran bueno, eso lo interpreto yo así, ¿no? Fue como nos jalaran el tapete y ¿qué hacemos? ¿Hacia dónde vamos? Porque en ese momento teníamos una nómina muy alta, muy grande, había muchos proyectos que se estaban produciendo y que estaban en contrato y que estaban en marcha. Teníamos una campaña nacional con Panam, los tenis Panam. Entonces, pues no sabíamos qué iba a pasar. Hubo que reestructurar todo. Sí, sin duda. 180. Y la otra también es que nosotros, pues como yo llevo el tema de comercial, de ventas, pues yo veía cada mes, decía, ¿cómo va a reaccionar el siguiente mes? ¿Cómo voy a planear mi siguiente mes? En el tema del canal de televisión, nuestros principales anunciantes nos cancelaron. Sí. Panam nos canceló, ¿no? Que ya teníamos hasta facturado eso. Entonces, sí fue meter freno de mano porque pues no sabíamos qué tanto nuestros productos de telecomunicaciones, el internet, la televisión restringida,
nos iban a poder solventar los otros proyectos que dependía el grupo, que también tenemos otras empresas de construcción. Entonces estábamos pasando por una situación muy compleja también, hablando de temas financieros. Entonces la toma de decisiones fue: paramos los proyectos de televisión y de entretenimiento, nos enfocamos a lo que sí nos está dejando, porque la pandemia lo que sí nos obligó fue a crecer exponencialmente el tema de la red. Internet. Okay. Porque lo que todos consumimos a partir de la pandemia fue Internet. Y el único proveedor de Internet rápido con fibra óptica en Costa Grande éramos nosotros. Ni Telmex tenía. No, ni Telmex. Telmex acaba de llegar hace menos de 6 meses con la cobertura que tiene. Y nosotros tenemos más cobertura que ellos. De hecho, Telmex nos refiere los clientes a nosotros en esa zona. Entonces, pues fue dedicarnos, recurso humano, económico y mental, dedicarnos a qué colonias expandimos, cómo nos expandimos. Recuerda que se cerraron fronteras. Nuestros proveedores son extranjeros, entonces ya no teníamos el mismo flujo de materiales. Ya no pudieron recibir el material en ese momento. Entonces teníamos por una parte la exigencia y la demanda de los clientes. ¿Cómo le hicieron entonces? Pues con muchísima paciencia. Y buscar el balón y buscando. Y buscaron otro. Encontramos proveedores mexicanos que estaban armando acá también terminales ópticas y con amigos. Digo, la industria es muy noble y somos un grupo, pues sí, somos pocos en telecomunicaciones y entre todos nos apoyamos. Entonces, pues sí, fue como echar mano de todo y mira, hazle por este lado. Encontramos otros proveedores en Estados Unidos que estaban también moviendo porque justamente hubo un desabasto general mundial de tecnología. Entonces, sí, y algo también que quiero rescatar de esto es que son cosas básicas que pueden, que padecen también los emprendedores en sus inicios, claro. Pero les abruma el cambio. Y simplemente es como, digo, de esta charla surge como esa motivación para, a ver, está pasando algo, observa dónde está tu mayor fuente de ingresos y no es lo que tú quieras hacer, es lo que tu cliente quiere y enfócate en eso, porque muchas veces nos enfocamos tanto en querer hacer algo más por el ego, más por el hecho de que, no sé, quiero demostrarle a alguien sobresalir en este tema y realmente no es por ahí. Entonces, si tú ya de alguna manera dentro de tu negocio estás aumentando tus ventas, estás empezando a diversificar y te estás dando cuenta que ahí hay una clave, hay un ingreso que sí está predominante, enfócate en eso, porque en momentos de incertidumbre es a lo primero que tienes que regresar a ver. Y algo también que me llama la atención es, dicen, bueno, tuvimos que cambiar la plantilla, eso es reducción de costos. Y a lo mejor ellos, bueno, ustedes tenían mucho personal, según lo cuentan, pero también se puede reducir costos, obviamente que sea de una manera analítica, sin deformar el producto, sin cambiar la calidad del producto, porque pueden terminar también ahí sí opacándose y ahora sí morir. Es enfocarse en que tengan un producto clave y que este producto sea quien los va a sacar de la incertidumbre. Realmente creo que todos pasamos por eso. Fue un momento, como bien dices, nos movieron el tapete, pero gracias a Dios creo que los que hoy estamos pues todavía en actividad es justamente porque contábamos con estos factores claves. Me gustaría, señor Mario, que nos contara también un poco esta parte de qué cree que es lo que ha hecho posible que a través de tantos años perdure todavía Cable Costa. Bueno, ya ha dado algunos tintes ahorita en la plática, pero para recalcar a los emprendedores, ¿qué quiere compartir? Pues mira, hemos tenido riesgos, nos han acechado dudas, porque creíamos hace años que la televisión de paga iba a acabar. Ahora que llegaron los video streaming, ¿no? Pues televisión de paga no va a funcionar. Afortunadamente, todos los días tenemos contratos de televisión de paga. Entonces, pues tenemos un producto noble, independientemente de Internet, que siguen contratando todos los días, un producto noble, pero creo que lo importante es pues tus energías y tus pensamientos y todo que sea para mantener y para crear.
Y sobre todo tener templanza, tener paciencia, tener mansedumbre y no hacer cosas alocadas. Si tienes duda en hacer algo, mejor espérate, acláralas y hazlas. Si algo estás no seguro en hacer, es porque tu intuición o tu corazón dice, ojo, ojo. Entonces, tranquilizarte, esperar que pase el día o la duda que te puedas tener, porque todos tenemos miedo, ¿no? Todos tenemos miedo. Y es como reaccionamos al miedo, la diferencia, porque aquí mi papá, la verdad es, por eso es que hacemos buena mancuerna. Yo soy muy arriesgado, yo soy más... ímpetu. Tengo más, soy más acelerado, y mi papá siempre es como piensa las cosas, se queda con eso, medita en ello y al otro día discutimos el caso o el tema. Es eso lo que nos ha permitido como tener esta balanza para poder tomar decisiones, mejores decisiones. Si mi papá fuera un arriesgado igual que yo, no estaríamos platicando esto, o sea, o al revés, que nomás estoy planeando y él lentamente decir, vamos a hacerlo, ¿no? Está planeado, pero lo sigo planeando, ¿no? Pero vamos a hacerlo. Ok, hacen una buena mancuerna entonces. Sí, que no ha sido fácil. No ha sido fácil, lo hemos trabajado mucho para ello. No desde un principio, cuando ya él, me imagino, termina su carrera, usted ya tenía, bueno, más bien la pregunta es, ¿tenía planes de incursionarlo al negocio o estaba como, voy a ver que él decida cómo? Yo siempre he dado la libertad que lo que él quiera hacer. Sí, por supuesto, yo pues, en un futuro, pues a lo mejor voy a estar y el negocio espero que siga muchos años, ¿no? Okay. La concesión nos faltan 30 años y se vuelve a renovar. Digo, si estuviera 30 años más, pues qué maravilla. Pero sí, siempre pensé que alguien tenía que estar haciendo también la labor de lo que sigue, ¿no? Y me llama la atención porque ya actualmente tienen una estructura. Esa estructura... ¿cómo es que la fue diseñando? Porque cuando iniciamos, pues no, uno inicia quizás sin tener clases de cómo crear una empresa. No hay. ¿No? Cómo tener un socio. Uh-huh. Entonces, ¿cómo aprendió eso? Pues no lo he aprendido todavía. En eso seguimos. Sí, eso es crecimiento, sí, aprendizaje constante. Fíjate que ha sido todo un tema porque... pudiésemos crecer en muchas partes, ¿no? Te digo, la concesión es a nivel nacional para dar el triple play y te lo pongo nada más en comparativo. Telmex, que es una empresa fuertísima, ellos no pueden dar televisión, nada más dan 2 servicios, telefonía o internet. Nosotros podemos dar lo que no da Telmex, que es televisión, y eso pues es una oportunidad y de crecimiento para irnos a otro lugar, pero el tema de no saber qué hacer con los socios nos ha evitado como dar ese empujoncito, ¿no? Okay. Entonces, todo lo que hemos crecido últimamente es a través de nosotros mismos, ¿no? Muy bien, ok, qué interesante analogía. Y sí es cierto, al final de cuentas, les comparto, ya llevamos alrededor de 8 entrevistas y por lo menos en todos los entrevistados dicen, obviamente, que hay un área en donde sí se les dificulta, pero creo que para todos, la clave es la perseverancia y estar innovando, estar creando algo diferente siempre. Mario, ¿qué sientes tú al ser ya parte de una segunda generación empresarial en tu familia? Mucha responsabilidad, muchísima responsabilidad. He aprendido a sentirme cómodo a través de la educación y estarme preparando y tomando cursos. Soy una persona que me gusta leer bastante, entonces mis lecturas siempre tienen que ver con el tema de negocios, de emprendimiento, de innovación, de desarrollo, pero ha sido la responsabilidad. Al principio era como el temor de que los colaboradores no vean que soy el hijo y que por ser el hijo estoy en la posición en la que estoy, ¿no? Entonces creo que eso sí la libré bien y me gané el respeto por mi trabajo, y la otra fue cumplir las expectativas del grupo. Y la otra ahora es entender que el grupo es un ente que tiene que vivir y que tenemos que cuidar esas familias que dependen de ello. O sea, porque nosotros, a veces los emprendedores o los empresarios, la gente piensa que emprender o ser empresario es hacerse rico y nada más vivir cómodamente y que es una fantasía y es un sueño color de rosa porque soy emprendedor y soy empresario.
pues no hay un montón de responsabilidades fiscales, financieras, el seguro, el Infonavit, la contabilidad, en fin, 1000 cosas. Así es. Pero yo creo que para mí lo que me mantiene más con los pies en la tierra y lo que me permite tener estas ganas de seguir innovando y seguir desarrollando productos para el grupo es ver las más de 50 familias que dependen directamente de nosotros. Ok. O sea, para mí no hay cosa que yo disfrute más que estar con mis colaboradores. O sea, hace un mes, creo, estábamos cambiando una línea de fibra óptica y me fui con ellos a jalar el carrete de cable y estuve con ellos jalando el carrete de cable en el rayo del sol, al igual que todos. O sea, esas cosas que se las aprendí a mi papá, que no van más allá de... Es lo que le da sabor a tu trabajo, a mi misión en la empresa como tal, ¿sabes? O sea, sí, a lo mejor mi responsabilidad es, no sé, temas financieros, de créditos, clientes, productos, cobranza, contratos, cosas, ¿no? Ahorita que traemos un tema de contratos y bla, 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 representantes, bla, bla, sí requiero, y los dos lo hacemos, de vez en cuando regresamos a la oficina y estar en la oficina y convivir con los colaboradores y verlos porque tenemos gente que nos cargaba trabajando con nosotros. Sí, es familia. O sea, son nuestra familia. Nuestros vecinos. Tienen 25 años. Mis vecinos del pueblo. Y ahora también segunda generación trabaja el papá y el hijo. Se quedan los hijos. Sí, o sea, mi amiguito de la calle con el que jugábamos, hoy es jefe en área técnica. Ay, qué de padre. fibra óptica. Entonces, y ver que sus hijos están ya, o sea, sí, pues mira, la sonrisa no se me quita de la boca. Eso es lo que nos motiva a nosotros a seguir trabajando y haciendo lo mejor y cuidando, sobre todo, cuidando las finanzas, administrándonos, porque ahora tenemos los famosos happy problems, ¿no? O sea, el problema que tenemos ahorita es, estamos creciendo demasiado, ¿no? Y nuestra red, la infraestructura como está diseñada hasta el día de hoy, está saturada. Entonces tenemos 15 días para resolverlo. Entonces, pues nos tiene a los dos muy ansiosos y afortunadamente estamos en una industria, como dice mi papá, que es tecnología, que va avanzando cada mes. O sea, nos obligamos a estarnos renovando, innovando, estudiando, informándonos. Ahorita en septiembre viene la otra convención donde nos van a presentar nuevas tecnologías. Entonces ya estamos planeando a quiénes del equipo vamos a llevar. Y también eso, abrirles nuevos espacios, porque al ser padecemos de todos los problemas que tiene una empresa familiar. Sí. Todos. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es diseñando los espacios en donde van a seguir creciendo las generaciones, ¿no? Porque pues un técnico no se va a quedar siendo técnico toda la vida. Así la empresa sigue creciendo. Se requieren más manos. Entonces, entre los dos estar diseñando esos espacios, qué van a hacer, cuáles van a ser las responsabilidades, cómo optimizar también la atención al cliente, porque como decías, ¿cuál ha sido el éxito de Cable Costa? Creo que la prontitud y la cercanía que tenemos. O sea, el cliente, pues hay clientes que nos llaman a nuestros teléfonos particulares para dar la queja. Ay, no tengo internet. En ese momento vamos y resolvemos, ¿no? Entonces, sí, estamos constantemente, o sea, yo digo que 3 veces a la semana estamos hablando de, a ver, ¿qué mejoramos? ¿Cómo revisamos? Implementamos un sistema de administración, un software de administración que nos permite ver los reportes, la cobranza. Entonces, ahí nos damos cuenta dónde se necesita más, ¿no? Trabajar qué colonias, cuáles son las fallas. Si hay una falla, ya voy a hablar cosas muy técnicas, ¿no? Si hay una línea de fibra que tiene demasiadas incidencias, pues resolver porque tiene incidencias. Y nos hemos encontrado con tonterías como roedores que se comen la fibra óptica. O sea, tuvimos colonias que tiro por viaje cambiaban y cambiaban y cambiaban hasta que mi papá le dijo, mira, ¿sabes qué? Ponte a revisar la línea literal de fibra a ver qué está pasando. Y encontramos que... Una tijerilla. Tenemos tijerillas, plagas de tijerillas. Y la tijerilla empieza hasta que la corta. Donde tenemos líneas, son unas... el tipo de fibra que tiene autosoportada, que vienen 2. Hay como un canal en medio donde la tijerilla le da por morder ahí. Entonces rompe la fibra, porque la redonda no la puede romper. Entonces, pues imagínate, para encontrar en kilómetros de cable una plaga de tijerillas.
Entonces, cosas así hemos vivido de todas, inundaciones, se llevó Ingrid y Manuel. Ingrid y Manuel se llevó. Ingrid y Manuel tuvimos una pérdida muy fuerte en Coyuca. Sí, San Jerónimo también. Se nos inundó el No, centro de recepción satelital y se perdieron. No, y también se llevó la fibra óptica en la carretera. La troncal. Bueno, hemos pasado por todas. No, emprender no ha sido miel sobre hojuelas, pero son retos. La vida sin retos. Son retos. Pues no es vida. No son problemas, creo que son áreas de oportunidad. Yo creo que agregaría también esta parte de la pasión que se escucha en lo que hacen, ¿no? Y sobre todo también rescato esta parte de no dejar al personal, a los colaboradores, siempre estar de la mano con ellos también, porque al final de cuentas han sido quienes les han ayudado a sobresalir en esta área. Pues bueno, ya estamos llegando a nuestra parte final de la entrevista. Me gustaría, obviamente en Neiconta, como promovemos mucho la formalidad, la parte de los impuestos y las finanzas, ¿cuál ha sido su experiencia en la parte de las finanzas? Me llamó mucho la atención que compartía, al igual que muchos emprendedores que hemos entrevistado, el apalancamiento en el crédito con proveedores. Pero también alguna otra referencia que quiera darnos con relación a la parte financiera. Pues no creo que el crédito más barato es que te da el proveedor, por lo tanto cobra intereses, ¿no? El tema que son créditos a muy corto plazo. Y sobre todo también, puede ser que para usted lo diga fácil, ¿no? Es común, pero hay mucho emprendedor que les da pena pedir crédito, empiezan y endeudándose quizás, les da pena pedir crédito con proveedores o incluso con familiares, y se van directamente a instituciones que la tasa de interés es muy alta. Más ahorita. Entonces, realmente, o sea, que vean, por eso la pregunta, que vean que, como lo acaba de decir, tan fácil y sencillo, es el más barato y muchas veces prefieren no preguntar por no pasar el bochorno. Exacto. Yo aprendí una máxima que es con la que me gusta regirme. Prefiero tener facturas por cobrar que deudas por pagar. Entonces, pensando en esa lógica, los proveedores van a querer tener facturas por cobrar, entonces te van a prestar para financiarte. Nosotros la verdad es que hemos sido muy cautelosos con el tema de los créditos, porque pues nos gusta ser responsables con el gasto. Y ahora estamos justo en una disyuntiva, ¿no? En temas de expansión, saber cómo vamos a apalancarnos justamente. Y pues creo que lo mejor es estar en la formalidad, porque sí nos vimos beneficiados cuando decidimos formalizar absolutamente todo. Las finanzas se ven más sanas, los estados financieros son más interesantes. Más bonitos de leer. Exactamente. Entonces, si eres más atractivo para todas las instituciones financieras, ya te empiezan a ofrecer por todos lados créditos. Entonces, sí exhorto a que los emprendedores no le tengan miedo al tema de la contabilidad, acérquense a una buena contadora que sea confiable, porque la verdad, los contadores son como nuestros médicos, o sea, vamos y decimos lo que nos duele, qué requerimos hacer, porque si algo es más que claro, nadie nace sabiendo. Nadie nace sabiendo, como decía mi papá, seguimos aprendiendo, estamos estudiando, seguimos cuestionándonos qué hacer, cómo crecer, hacia dónde ir, qué producto, qué oferta, qué servicio. Decíamos hace rato, no comprometimos a lo mejor la barra de programación, que era lo más fácil para recortar gastos, quitar señales o cambiarlas por otras señales más económicas o abiertas, pero pues dijimos, no podemos bajar los estándares de calidad, ¿no? El cliente nos va a reclamar de no ver un canal de televisión al que estaba acostumbrado. Entonces, todo el tiempo estamos con estos conflictos de cómo sí ser mejores, cómo mantener al cliente, porque pues lo fácil es echarse la siesta, descansar, ¿no? Y dejar que el negocio tome su rumbo, y pues no siempre el rumbo del negocio va a ser el que tú esperas que sea. Tenemos que involucrarnos y hacernos de un equipo y capacitándonos todos. Nosotros no contratamos ingenieros no, es la gente que quiere crecer porque estamos decididos
una de las principales valores de la empresa es desarrollar el entorno donde estamos. Okay. Entonces, también eso fue la intención por la que mi papá puso la televisión, era informar en el pueblo, y el internet llegó a hacer esto. Yo recuerdo, tengo muy presente un ejemplo que tuvimos, que nos mandó un mensaje a la página una clienta que decía que gracias al internet de nosotros me emociono mucho siempre que cuento esta historia porque ese es el core de nuestro negocio. Decía que gracias al internet que tenía nosotros ya podía vender sus productos de belleza y llevar comida y sustento para su hija. Cuando me mandó las fotos de la casa donde vivía, es que ni siquiera eran de materiales y no tenía piso. Entonces, nosotros seguimos siendo el internet más barato, de mejor velocidad, porque toda nuestra red es de fibra óptica hasta el hogar. Entonces, garantizamos un 30% más de velocidad que la competencia, en este caso Telmex, que es una fibra DOCSIS, una red DOCSIS. Y pues esos son... ¿Qué más puede satisfacerme que saber que con mi producto está viviendo una persona, una familia mejor gracias a nuestros servicios? No, y ese es un ejemplo. Ese es un ejemplo. Imagínate, más casos seguramente no, muchos hay. más. A ver, el desarrollo, no me quiero jactar de decirlo así, pero el desarrollo económico en la ciudad a través del internet es tangible. Así es. Es tangible. Y en la educación, las escuelas de nuestro pueblo tienen nuestro servicio de internet. No estamos haciendo pues cualquier cosa, ¿no? O sea, las repercusiones de nuestro trabajo es por eso esa pasión que sentimos. Se cumple con el objetivo de la empresa. Señor Mario, pues ¿qué sigue para Cable Costa? Después de todo esto ya que han creado, ¿qué más sigue? Pues estamos en un proceso ahorita de renovación de red y expansión. Ok. Tenemos que renovar y expandirnos también en el estado de Veracruz, ya tenemos varias ciudades también. Ok. Y pues vamos a expandirnos y seguir renovando redes. Muy bien. Las redes, algunas ya tienen 15 años y no se renovaron. Pero nos dio la oportunidad porque cuando hicimos la red, siempre fuimos más adelante. Pudimos con menos inversión haberlo hecho funcionar. Pero no, ¿cuál es lo que está ahorita? Pónlese. Y eso nos da la oportunidad de que nos dio más años todavía de seguir aprovechando la red. Atoyac, cuando iniciamos con la televisión de paga, solamente en Mérida, Yucatán y Atoyac, tienen el sistema con mayor ancho de banda de toda la República Mexicana, la televisión. Ni Ciudad de México, ni Acapulco. Solamente en Mérida y Atoyac cuando iniciamos una vez. Entonces siempre hemos pensado un paso adelante en tecnología, siempre. ¿Qué es lo que hay? Pues eso vamos. Pues luchemos por eso, ¿no? Entonces, es la innovación, y si de esto vivimos, pues cuidarlo y como primero dice, que primero camine, lo que crezca el bebé que camine, ya tiene 18 años, pero nuestro bebé ya se está haciendo anciano, entonces tenemos que renovar, ¿no? Y es lo que estamos ya en esta empresa madura, pues ponerlo nuevo. Sí, siempre apostándole a la innovación y obviamente a dar un servicio de calidad, que es lo que veo y la atención sobre todo, ¿no? Aquí Así lo importante es el trato humano, eso es lo importante. Muy bien. Y Mario, cuéntame un poquito de tus proyectos. Ahorita, bueno, comentabas que tienes Entre Emprendedores. Bueno, ya tu papá nos dijo que sigue para Cable Costa, pero ¿qué sigue para Mario? Siguen los proyectos de audiovisuales, o sea, vamos a hacer una reprogramación de los contenidos en televisión. Estamos planeándolos desde hace un rato. Creo que es la primera vez, porque antes lo hacíamos como... la creación venía muy acelerada por los tiempos en los que estábamos. Ahora nos hemos dado la oportunidad a pensar más las cosas, a meditar más, porque queremos escuchar mucho la audiencia. O sea, esta cercanía que hemos estado teniendo con los clientes, de estar trabajando en territorio, así nos permite desarrollar un producto más específico y más enfocado a las herramientas que necesitan. Entonces vamos a hacer contenidos de herramientas que necesitan los emprendedores, en este caso, ¿no? La comunidad de emprendedores que tengo. Va a venir una reforma también en el área de noticias y de entretenimiento también, que vemos que ahora los contenidos de bienestar son los que más favorecen. Entonces sí queremos seguir siendo responsables con nuestra audiencia y darles productos de calidad. Entonces viene eso, la reestructura del canal de televisión
y nuevas colonias. No suena tan interesante cablear nuevas colonias, pero en eso ya estamos trabajando. La expansión. Al día de hoy. Bueno, cuando empieza a fallar el internet en la oficina es cuando me doy cuenta de la importancia de la fibra óptica. Exacto. Ok. Bueno, sin duda esta charla va a ser de mucho aporte a los emprendedores. Ahorita vamos a entrar a una sesión de preguntas y respuestas más ligeras, un poco para conocer más de ustedes. Y también tenemos una parte donde le preguntamos al anterior, más bien le pedimos al anterior entrevistado que deje una pregunta a nuestros invitados. Entonces, bueno, empezamos con la primera. Vamos a empezar ahora con la pregunta que nos dejó el entrevistado anterior. Y la pregunta va para los dos, ¿qué hacen? ¿Qué estrategias implementan para contener la presión en el trabajo? A ver, empecemos con usted primero. Respiración y tomar café. Ok. Escuchar música. Y fíjate que para mí la música es importante porque me pone un estado de ánimo diferente. Y pues soy chavorruco, me gusta mucho la música house. Pongo el iPad, mis audífonos y estoy trabajando y bailando con la música. Entonces, pues para mí la verdad no es un trabajo, es una pasión, disfruto mucho lo que hago. En momentos de presión, pues trato de no presionarme y ver las cosas buscando solución. Muy bien. Sí, la mejor playlist es la de mi papá. De música. Muy bien. Sí. ¿Es lo mismo para ti entonces escuchar música o tú qué haces? No, yo cocino. ¿Tú cocinas? Yo cocino. Como y cocino. Ok. Así yo como. Libero la presión. Ok, sí, bueno, cada quien tendrá diferente actividad, pero sí, sin duda yo creo que la meditación, la respiración, como lo comentaba, creo que es algo en lo que todos vamos a aterrizar. Y sabes que te decía hace rato que soy un hombre de fe, sí, realmente lo que me ayuda muchísimo, soy cristiano, cuando tengo crisis, tengo tema, agradezco porque estoy bien y agradezco cuando estoy mal y siempre pido dirección a Dios, ¿no? Siempre, todo el tiempo estoy en agradecimiento por lo bueno y por lo malo. Romanos 28:8, lo leo y digo, ok, está bien, todas las cosas vienen a bien. Entonces, pues simplemente eso me hace sentir, me paso a aterrizar y pues pido la dirección, pido la paz, me dé la tranquilidad para tomar las decisiones, escucho música y listo. Bueno, pues ya estaremos pasándole las respuestas a nuestro invitado anterior. Siguiente pregunta, ¿qué es lo que los hace feliz? ¿Empecemos? Muy sencillo, soy visual, gozo de una buena vista en la mañana donde vivo, desde ahí me empiezo a sentir muy bien y una rica taza de café es lo que pido al día y con eso soy feliz. ¿Usted ya vive en Atoyac o vive aquí en Acapulco? Vive aquí. Aquí en Acapulco. Muy bien. Entonces, para mí no hay un día que no tenga que meterle cafeína. Normalmente es con café y si no, pues teína con té, pero necesito esa droga todos los días. Y eso me hace sentirme muy pleno, muy en paz. Muy bien. ¿Y para ti, Mario? Coincidimos con el mismo gusto por el café. Por el café. Una buena taza de café en las mañanas. Para mí, mi hora sagrada es en la mañana. Me despierto muy temprano, entonces me gusta ver el amanecer con una taza de café y un buen libro. Muy bien, gusto heredado. Pero sabes que, pues, no sé, a mí aparte del café, la cafeína me pone para arriba, pero aparte me da una sensación de placer y me da una sensación de confianza. Me tomo, no sé si trabaja acá en la parte de las neuronas, pero tomo café y todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Sí, hoy en la mañana yo estaba tronadísimo, no despertaba, no carburaba, fatal. Me dice, papá, ¿quieres café, verdad? Y yo, sí, fuimos por un café, me tomé un intenso, un cold brew, y empecé a funcionar perfecto, trabajé, abrí la compu. Y ya con eso reacciona. Creo que es muy fácil, es muy sencillo. Ok, Salimos baratos. Ok, vamos a tener café para la próxima. ¿A qué le tienen miedo? Sí, debo reconocer, tiene que ver con un tema de la crianza, a no tener dinero. Ok. Sí, y lo he trabajado porque dice que lo que resistes persiste, ¿no? Entonces, como que debo fluir, pero sí tiene que ver con crianza, ¿no? Entonces, sí, esta parte, por eso es que también soy responsable con el tema del gasto. Que como he tomado malas decisiones, pues normalmente tengo como el hábito de cuidar y de guardar, normalmente. Okay. Y si no lo tengo en caja, lo tengo en material. Ok, gracias por compartir. ¿A qué le tengo miedo? Sí. Ayúdame. A muchísimas cosas. Pues no sé, sé que hay muchos miedos, pues no sé cuál sea para ti, el que se te venga ahorita a la mente.
A no sentirme útil. Ok. Sí, eso me da mucho miedo. Perfecto. Le tengo terror a la vejez. Creo que comparto contigo el no sentirme útil. Sí. Sí. Bueno. Compártenos, porque creo que no hablamos de exactamente cuáles son los servicios que tiene Cable Costa actualmente. Así, de uno por uno. Área comercial. Ajá, el comercial. Televisión por cable restringida, que se entrega en fibra óptica en diferentes estados. Estamos en Guerrero y en Veracruz. Y internet de banda ancha por fibra óptica hasta el hogar. La velocidad simétrica, tenemos velocidades comerciales, velocidades para domicilio y dedicados también. Y publicidad en el medio de comunicación, en el canal de televisión. Y bueno, de ahí se deriva la publicidad en redes sociales, porque tenemos un área digital bastante grande. Okay. Entonces, pues ahí está también la producción de contenidos. Tenemos clientes comerciales también que llevamos redes sociales y el área de digital se encarga de eso. Esos son nuestros servicios. ¿Cuáles son sus redes sociales para la gente que quiera tener más acceso a ellas, para conocer de ustedes? Empezamos por las principales. Cable Costa, redes sociales. Expit es la división de internet. VO Media, VO Noticias, que es el noticiero. Y nada más. El sitio de noticias, veonoticias.com. Okay. El blog de noticias. Y estamos en Instagram, estamos en todas las plataformas, ¿no? En todas las plataformas. Muy bien. Pues bueno, ha sido un gusto tenerlos aquí y bueno, espero que no sea la última vez que los tenga y gracias por darme la primicia de entrevistarlos a ambos. Gracias por permitir hacer este ejercicio juntos. La verdad es que pues, yo disfruto mucho hablar de negocios con mi papá y qué mejor que compartir en un espacio donde podamos hablar de eso y decir a los emprendedores que todos pasamos por lo mismo, todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, pero lo principal es no perder de vista a dónde quieres llegar y como mi papá, que eso es lo que siempre le he admirado, ser persistente y perseverante, no parar. Muy bien, y nos despedimos con la pregunta para nuestro siguiente invitado, porque por poco y se me olvida. ¿La haces tú? Pero yo antes, tú te despides con la pregunta, pero yo antes quiero agradecerte, Vianey, la oportunidad también de que estamos platicando contigo. Para mí ha sido también un placer estar con Mario, lo veo, digo, pues es la primera vez que estamos con una cámara. Y satisfacción también por mi hijo, ¿no? Me siento muy orgulloso de Mario, trabajamos de la mano muy bien y eso, somos un buen equipo, lo cual yo te agradezco, hijo, públicamente, por primera vez en las cámaras, de que somos un gran equipo tú y yo. Y para los emprendedores, creen tus sueños, te van a decir muchas cosas, que no, que estás loco, que estás tonto, que no lo vas a lograr. Quita todo, inclusive que tú también a veces dudas de ti. Cree en tus sueños y sé constante, lo vas a conseguir. Lo que tú quieras, ¿eh? No importa qué tan grande sea tu meta, vas a llegar a ella. Ejemplos hay de mucha gente que ha sido triunfadora y que dijo, yo quiero ser presidente de Estados Unidos, ahí está. Quiero ganar un Oscar y ahí está. Y dices, ay, ¿cómo crees? Pues ahí está. Entonces igual, créetela y verás que lo vas a conseguir. Gracias, Ben. Gracias a usted. Y la pregunta, ¿tú? Tú haz una y otra. No, pues no. Puede ser algo relacionado que a lo mejor estén pasando actualmente en su negocio y quieran como el punto de vista de otro empresario. A veces sugiero eso o a veces algo más relax. Se vale de todo. Una constante en mi comunidad de los de emprendedores que tengo es qué tanto aferrarse a su proyecto cuando hay una situación de crisis. Okay. Cuando hay un problema, qué tanto aferrarse. O sea, ese sueño, cuando sí, cuando no. Entonces, no sé, eso pueden contestar. Si, ¿cuándo aprender a decir que no y replantearte el proyecto o desistir? Muy bien, vamos a tomar nota de eso. ¿Y da una pregunta o cerramos? Suficiente. Ok, suficiente. Oye, agradecer a tu equipo de producción. Sí. Ayer a todos, felicidades, ¿eh? Gracias. Sí.
Gracias, chicos. Pues bueno, gracias nuevamente y eso ha sido el podcast de Iconta. Mi nombre es Vianey Laureano y nos vemos en nuestro próximo episodio.